La semana tenemos ya en cabina a José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, a quien doy la bienvenida. Tengo el gusto de entrevistar. Señor Chevasco, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Diego, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, esa es la pregunta. ¿Qué pasa en el Congreso que empecemos por el tema? A mí me sorprende mucho que, por ejemplo, una subcomisión de acusaciones constitucionales que tiene temas importantísimos que tocar, no tenga quórum, no llegue al quórum. Quórum significa pues que no llega el número mínimo de congresistas para iniciar una sesión. Correcto. Tengo entendido que solamente estuvo Lady Camones. Y virtualmente el resto de congresistas. Ya, ¿y cuánto se necesita para llegar al quórum? ¿Por qué no se llegó al quórum? ¿Qué sucedió ahí? A ver, el quórum, como bien lo has dicho, Diego, es el número mínimo de congresistas para que se inicie una sesión. El quórum siempre es la mitad más uno del número hábil de congresistas, ¿no? Hablo un poco en chino, pero en realidad el número hábil significa la mitad de las personas que conforman en este caso la subcomisión. Sin contar a las personas que están con licencia. Ok. Es el número hábil. Pero esta figura de ausencias físicas de los congresistas devienen por la aplicación de lo que son los sistemas tecnológicos y lo que llamamos la virtualidad. El Congreso, a raíz de la pandemia, comenzó a aplicar las técnicas virtuales, tecnológicas, para poder sesionar a distancia, cosa que estaba bien. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ahora ya hemos vuelto a la normalidad, pero el Congreso un poco que aún mantiene esa forma de sesionar virtualmente, está estableciendo algunas medidas correctivas, como por ejemplo que los días jueves las sesiones del Pleno sean totalmente presenciales y los miércoles semipresenciales, y en el resto de órganos de funcionamiento del Congreso, como la subcomisión de acusaciones y otras comisiones ordinarias, aún se mantenga la virtualidad. Pero ni siquiera virtualmente llegan a tener un número mínimo para poder tocar temas importantes. Correcto. ¿Y esto a qué se debe también? Por ejemplo, en otros países ¿se mantiene la virtualidad? Sí, se mantiene la virtualidad, pero los parlamentarios tienen la obligación de estar con la cámara encendida. Claro, mínimo. De tal manera que la población ve en los rostros del congresista. Eso no sucede aquí en nuestro Congreso. Y eso se puede interpretar y genera percepciones como de ausencia. Claro, no hay transparencia. Exacto. Entonces, yo sí soy de las personas que piensan que la virtualidad llegó para quedarse. Pero creo que deben haber modificaciones, deben haber límites. Por ejemplo, los parlamentarios podrán asistir virtualmente a las sesiones de comisiones solo en 50% del número de sesiones mensuales. Claro, que pongan un límite, ¿no? Un límite, claro. No a todas. Claro, no a todas. Correcto, quieres la virtualidad porque estás lejos, correcto, pero con límites. Entonces, de esa manera ya hay un cierto equilibrio en la metodología de trabajo que está aplicando el Parlamento, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante porque lo de Darwin Espinosa, el congresista que está siendo ya, ¿no? Investigado, acusado de utilizar recursos públicos para recoger firmas para crear un partido, que es de su hermano, suyo, pero es al fin y al cabo de Espinosa. Y en realidad lo que han hecho es que la Comisión de Ética ha denunciado, pues, ha empezado la denuncia, pero por otro lado, después de algún tiempo ya, ¿no?, ha decidido que Edgar Tello también, un congresista, recordado como, o acusado, mejor dicho, acusado de por recorte salarial, famosos mochasueldos, solo lo amonestaron, porque resolvieron que pidió una amonestación ante casos flagrantes. Eso es lo que un poco indigna, ¿no? Claro. Ante casos flagrantes. ¿Qué está pasando con la ética en el Congreso, con la Comisión de Ética, que ya es un tema que no tocamos ahora, que viene ya desde hace algunos años ya? Mira, antiguamente no existía la Comisión de Ética. Entonces la gente dirá, ¿cómo sancionaban a un parlamentario por conductas antiéticas, ¿no? Lo que existía era que cuando había un hecho de esta naturaleza, la mesa directiva del Congreso, en un plazo no mayor de 72 horas y previa investigación sumaria, proponía sanciones del congresista en el Pleno del Congreso.
O sea, demorabas 72 horas, 3 días. Hace 20 años se crea la Comisión de Ética con el propósito de hacer investigaciones profundas a la conducta ética de un congresista, pero en la práctica, la percepción del funcionamiento de la Comisión de Ética es ante la opinión pública como si fuese una especie de lavadora. O sea, entra el caso y se demoran entre 3 meses a 4 meses para proponer una sanción, y no necesariamente una sanción de carácter ejemplar. El reglamento del Congreso dice que los parlamentarios son sujetos a sanciones de carácter ética cuando su conducta mella la imagen del Congreso. Es todo lo que hay que evaluar. Si su conducta melló no la imagen del Congreso, no se trata de un proceso jurídico. Claro, no estás profundo. condenando a alguien. No, claro, porque llaman al abogado, llaman al testigo. O sea, como que la hacen larga, ¿no? La hacen larga. Y la opinión pública, y al final, como tú has dicho, son donaciones. Sanciones leves, llamadas de atención, descuento de haberes y el hecho de ser sancionados con 120 días de legislatura. Sí. Pero en eso también hay un vacío en el Congreso, querido Diego, en mi opinión. Perfecto. Señor Chivasco, ¿le pido unos minutos? Sí, yo vamos a escuchar a los anunciantes y regresamos para seguir analizando lo que ha sido esa semana en el Congreso después de escuchar a los anunciantes en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el periodismo, y analizando lo que ha sido esta semana en materia congresal, en materia del Congreso, aquellos representantes de la patria que elegimos tú, que elegiste tú, que elegí yo, que elegimos todos nosotros, y que es nuestra labor también fiscalizar, fiscalizar qué es lo que están haciendo. Estamos conversando con José Chivasco, ex oficial mayor del Congreso de la República, quien nos está explicando pues cómo funciona la Comisión de Ética, cuánto se demoran. Antes nos decía, señor Chivasco, que era la propia mesa directiva la que proponía sanciones. Expeditamente, rapidísimo. Un plazo de 3 días. 3 días imponía sanción ante alguien que manchara básicamente. Sí, proponía sanciones al Pleno del Congreso y el Pleno decidía. Exacto, ¿no? A quien dañara la imagen del Congreso. Sí. Ahora tenemos una comisión de ética que se demora por lo menos 3 meses, tiempo prudencial para poder hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, para investigar, evidentemente en el papel, pero tampoco, seamos sinceros, ¿no? Para poder... oye, vamos a ver cómo conversamos esto, qué hacemos. O sea, se presta para suspicacias, eso es lo que quiero decir. Claro. Entonces, ¿sirve una comisión de ética en el Congreso o no? Yo la eliminaría. Si estuviese en mis manos, fuese yo congresista, yo propondría la eliminación. Porque una demora en la sanción genera también mala imagen a la institución. Y lo que el Parlamento lo que tiene que hacer es fortalecer la institución del Congreso. Pero además de eso, estimado Diego, yo sugeriría también que cuando un parlamentario sea suspendido por 120 días de legislatura o menos, 120 días de legislatura son 6 meses de trabajo. Sí, una legislatura muy completa. Bien. Entonces, ante una sanción de ese tipo, que el accesitario o el suplente lo reemplace. Para que no quede ese escaño vacío. Exacto, claro, no quede el escaño vacío, se mantiene la representación y quizás esto haga también que el congresista se porte mejor. Recapacita. Porque va a decir, si me porto mal, viene mi reemplazo. Claro. Y si mi reemplazo lo hace mejor, quedo mal. Entonces me porto bien. Interesante propuesta. Entonces yo creo que hay que modificar el reglamento para que esto suceda. ¿De quién depende modificar el reglamento? De los propios congresistas. Ellos mismos. Que tengan la voluntad de establecer reformas que fortalezcan la institución y no la debiliten, como está sucediendo, creo yo. 120 días son 4 meses, ¿no? 6 meses. 120. Porque son días de legislatura. Se cuenta como días de legislatura. Claro. No se cuenta completo. Sino... No son días naturales. Ok. Y cuando hay en el medio hay receso, se suspende la suspensión y continúa en la siguiente legislatura. Perfecto. Se cuentan días de legislatura. Muy bien. Perfecto. Correcto. Son casi 6 meses entonces. Eso queda clarísimo entonces. Y hay un tema que ya ha sido hace un buen tiempo noticia, el congresista Darwin Espinosa, y en realidad el partido del congresista Acción Popular, entre él y otros más, que sabemos muchos que varios de ellos vienen siendo investigados por el caso de los niños principalmente,
algunos de ellos también por el tema mochasueldos y todo el asunto, han presentado un proyecto de ley, y ahí agárrese, señor, señora que nos escucha y nos ve a través de la multiplataforma, para que regrese la inmunidad. Esta que fue levantada, si no me equivoco, en 2021, ¿no? Muy bien. ¿No? Se levantó la inmunidad parlamentaria, es decir, que no los puedan juzgar o denunciar, ¿no? Mientras sean congresistas, y dijeron en aras de la transparencia. A ver. Y ahora, Acción Popular, varios congresistas están proponiendo que vuelva la inmunidad, justo en un momento bastante que se presta suspicacias nuevamente, ¿no? Cuando están siendo investigados, cuando hay denuncias por mochar sueldos. ¿Qué opinión le merece esto, señor Chivasco? A ver, el momento creo que no es el mejor. Además, la percepción de la ciudadanía sobre el Congreso tampoco es la mejor. Es la más baja en Es la más mucho baja tiempo. en muchísimos años. Sí, claro. Entonces, para que nuestros oyentes y televidentes, tus seguidores, comprendamos un poquito el tema. ¿Inmunidad parlamentaria tienen los congresistas? Sí tienen inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad tienen ahora? Están protegidos para opinar como quieran. Ajá, ¿listo? Están protegidos para votar como quieran. Y están protegidos en razón a los delitos de función. La inmunidad que se le quitó a los congresistas es por delitos comunes. Perfecto. ¿Correcto? La ley 31.11.18, que es la ley que modifica la Constitución en su artículo 9.3, establece que los actos de acciones de delitos comunes los ve el Poder Judicial. Entonces, yo sí creo, quizás sea antipopular, Sí, pero dígalo, por favor. que los parlamentarios deben contar también con inmunidad parlamentaria para delitos comunes. Pero lo que yo sí haría es ponerlo recién en aplicación a partir del 2026. Claro, porque en su opinión es el contexto el que está mal acá. Exactamente, es el partido que está momento. investigado, es un partido que está investigado, son congresistas que tienen evidentemente problemas. Pecas, ¿no? manchas. Exactamente. Entonces, para evitar eso, hay que proteger la institución. Entonces, que se aplique a partir del 2026. Y eso también, creo yo, va a hacer reflexionar a la población. O sea, todo este tema que tenemos es porque quizás elegimos mal. Tenemos que elegir mejor. Eso no significa que siempre vamos a tener, entre comillas, malos congresistas. No, yo creo que no. Yo soy una persona con fe y esperanza en el cambio, ¿no? De hecho, la tasa de reelección congresal es poca, baja. es muy baja. La reelección congresal ya ha demostrado con su eliminación que no necesariamente es buena. Hay grises, digamos, Sí. en eso podríamos conversarlo, el tema con el Darwin Espinosa, con el tema de la inmunidad, es un tema de timing, o sea, para decirlo, de tiempo, de momento, ¿no? Congresistas de un partido con legisladores investigados presentando un proyecto para que vuelva la inmunidad. Claro. ¿No? Usted ha dicho que si fuese congresista propondría tales cosas, ¿no? ¿Se animaría a ser congresista usted? ¿Postularía al Congreso? Yo sí quisiera postular al Congreso ya en el ocaso. Ya soy una persona de más de 60 años. He estado ligado a la labor parlamentaria más de 30 años. Entonces yo sí quisiera colaborar con la institución del Parlamento. ¿Es afín a algún partido de repente? No. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político. Nunca me he inscrito a ninguno. Pero tengo toda la buena predisposición para hacer cambios en el funcionamiento del Parlamento, ¿no? Tengo diversas propuestas. Por ejemplo, renovación del tercio por mitades a la mitad del periodo, para que el parlamentario sepa también que está... ¿Qué significa en fácil para En fácil significa que cada 2 años y medio se renueva el 50% o el 30% de congresistas. Incluso con No el tema esperar de 5 años. bicameralidad. Claro, incluso con la bicameralidad. Ajá. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que un proyecto de ley, como estábamos hablando fuera de micrófonos, hayan tantos proyectos, es también un exceso. Un buen congresista no es aquel que presenta más proyectos. Para nada. La calidad del proyecto. Es la calidad del proyecto, y también eso tiene que ver con la percepción, porque la gente dice, presentaron 5.000 proyectos. ¿Y cuántos se aprobaron? 300. Se trabaja mal. Y no hemos hablado de la cantidad de proyectos que hay en agenda. Que hay en agenda de orden del En día. agenda de orden del día, listos para debatir en el Pleno. Y bueno, ese es otro, ya tema para otra... Sí, el hablar del Congreso sería pues interminable. Sí, Quizás no digo interminable,
pero sí nos llevaría muchísimas muchas aristas. horas de diálogo, ¿no? Así es, señor José Chevasco, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Siempre es un placer conversar con usted. De igual manera, Diego, yo muy agradecido y gracias por la invitación. Muy amable, muy amable. Buenos días. Vamos a escuchar los titulares de la media hora, pero quédate en sintonía de RPP. Estamos a través de radio, a través de televisión. Nos escuchas, si te perdiste parte de esta entrevista, a través de rpp.p. Nos escuchas y nos ves en la página web, en audioplayer.p. Quédate en sintonía porque volvemos con más en Ampliación de Noticias.